Bueno, este sería el otro video para ver el tema de la integración numérica por medio de los métodos numéricos. Esto va a ser bastante sencillo porque seguramente ustedes ya han visto esto en cálculo integral, ¿no? La idea va a ser muy similar a cómo es que se fue desarrollando entonces el cálculo, que es el cálculo integral, que es simple y sencillamente encontrar el área bajo una curva de una función, ¿no?, dada. Entonces, bueno, si recuerdan, entonces está la regla esta del trapecio. La integración numérica, tal como dice aquí, se basa en la estrategia de reemplazar a una función que sea un poco complicada o bastante complicada. Esta se ve muy sencilla, ¿no?, por datos tabulados por un polinomio o datos tabulados, no precisamente lo que sea una función, sino pueden ser algunos puntos discretos aquí, por un polinomio de aproximación que sea fácil de integrar, de hacer la integración de manera un poco más sencilla, ¿no? Este sería entonces la idea de transformar entonces esta función o esta serie de datos tabulados que a lo mejor no tienen una función que los defina, y entonces encontrar un polinomio que sea mucho más sencillo de integrar, ¿no? Ahora bien, si nosotros tuviéramos, como está en este ejemplo, una curva y tenemos dos puntos, esos dos puntos por supuesto se pueden unir por medio de una recta. Ahora bien, si nosotros queremos obtener el área bajo la curva, que repito, va a ser entonces la integral de esta función desde un punto A hasta un punto B en el eje X, entonces, bueno, toda esta va a ser el área bajo la curva. Pero si nosotros tenemos entonces estos dos puntos, los unimos con una recta, como decía, y cerramos esto, lo que vamos a obtener es, por supuesto, un trapecio o un trapezoide, ¿no? Entonces, tal como viene aquí ya de forma matemática, esta línea recta se puede expresar entonces por un cierto valor, la pendiente de esa línea recta, y entonces los valores que van a conformar esa línea recta. El área bajo esta línea recta es una aproximación entonces de la integral. Esto, si se integra, se va a obtener algo así: b menos a, este valor b menos a, sobre el valor de a, el valor de la función evaluado en a, más el valor de la función evaluado en b, perdón. ¿Vale? Sin embargo, entonces, para mejorar la precisión de la regla del trapecio, lo que se propone entonces es dividir el intervalo de integración AB en varios segmentos y aplicar el método a cada uno de ellos. ¿Por qué razón? Si se dan cuenta, entonces, si tenemos esta curva o que hubiera una curva aquí que tuviera algunos picos o alguna cosa acá medio extraña, si nada más entonces estamos utilizando aquí una línea recta, lo que vamos a obtener va a ser un área bajo la curva y un gran error. Pero ahora, ¿qué es lo que decía Riemann o qué es lo que se fue desarrollando entonces las sumas de Riemann y esas cosas para encontrar una integral? Es de que si este intervalo lo vamos dividiendo en pequeños intervalos y así obteniendo trapecios más pequeños, entonces el área bajo la curva se va a ir entonces, ¿cómo lo podemos decir? Va a ser el error que vamos a tener entre nuestra área de la curva calculada mediante esos trapecios cada vez más pequeños y el valor real va a ser menor, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros tenemos n más 1 puntos, otra vez, igualmente espaciados en el eje X, o sea, va a haber ahí ciertos espacios al mismo nivel, en consecuencia entonces van a haber n segmentos del mismo ancho. Otra vez, si yo tengo 2 puntos voy a tener un segmento, tengo 3 puntos voy a tener 2 segmentos, tengo 4 puntos, uno aquí, uno aquí, uno aquí y uno aquí, y ahora sí voy a tener, a ver, si lo ponemos, siempre se me olvida aquí que hay una pluma. Si yo tuviera entonces este punto de aquí, podría crear este intervalo y este intervalo. Si yo tengo otro punto aquí, ahora creo 1, 2, 3 intervalos mediante 4 puntos. Entonces son n más 1 puntos igual 4 para obtener n intervalos, 3. ¿Sas? Va que va. Entonces, bueno, de esa manera van a existir n segmentos del mismo ancho. La anchura va a ser b menos a entre n.
Pues sí, entonces lo que nosotros vamos a tener aquí, ay Dios, esta cosa, es de que vamos a tener este segmento, esta distancia, dividida entonces entre n segmentos, ¿no? Bueno, venga. Si el intervalo a, b se designa como x0, xn, la integral entonces se representa por esta cosa que está aquí, ¿no? Entonces vamos a tener integrales que van a ir de x0 a x1, de x1 a x2, así sucesivamente hasta xn-1 hasta xn. Esto se puede entonces sustituir con la regla del trapecio que tenemos aquí y vamos a tener entonces que va a ser el ancho total, este h, b menos a entre n, bueno, no el ancho total, sino más bien el ancho de cada uno de los segmentos, porque van a ser del mismo, están igualmente espaciados. Entonces el valor de la función evaluado en x0 más el valor de la función evaluado en x1 sobre 2, más h sobre el valor de la función evaluada en x1 más x2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces esta regla de trapecio es extremadamente sencilla. Lo único que se tiene que hacer entonces es, en esta parte agrupamos términos, vamos a tener aquí esta h, tenemos h entre 2, y va a ser entonces la función evaluada en x0 más 2 veces la suma de y igual a 1, n-1 de fxy más f de xn. Esto también se puede entonces representar haciendo algo de matemática en esta parte. Se puede representar entonces h va a ser b menos a, por supuesto, este 2 lo metemos aquí y se va a ver entonces como f de x0 más 2 veces la suma de y igual a 1 hasta n-1 de f de xy más f de xn. ¿Sale? Solamente vamos a poner esta parte y la positiva, no, opciones de puntero, la pluma. Esto es lo que va dentro de la sumatoria, ¿va? Esto de acá ya no va, son términos separados, ¿no? Entonces, simple y sencillamente vamos a ir sumando los valores de cada uno entonces de los puntos. Van a ser entonces los valores de cada uno de los puntos que nosotros estamos tomando aquí. El valor aquí, 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 los vamos a ir sumando. Bueno, f de x0 y f de xn van por fuera, ¿no? ¿Por qué razón? Estos van por fuera, pero la suma de estos se tiene que multiplicar por 2. Todo eso se tiene que dividir entre 2 veces el número de segmentos que tiene y a su vez todo eso se tiene que multiplicar por el ancho total, o sea, el intervalo de integración que estamos tomando. Esto va a representar la altura promedio de los trapecios y el ancho, el intervalo de integración, como estoy diciendo, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces venga el ejemplo. Utilizar la regla del trapecio con 2 segmentos para estimar la integral de este polinomio. Parecería así medio tonto lo que se va a hacer, porque bueno, originalmente entonces la idea es encontrar un polinomio que de manera sencilla se pueda integrar, ¿no? Pero bueno, funciona bien para hacer la prueba. El intervalo de integración va desde 0 hasta punto 8. Entonces voy a tomar 3 puntos. 3 puntos me va a permitir entonces generar, ¿cuántos? 2 trapecios, 2 áreas, ¿va? Entonces voy a aplicar entonces esta ecuación para aproximar la integral. Era el área bajo la curva de esta curva en rojo, que es esta función, ¿sale? Simplemente al aplicar eso es b, ¿cuánto vale b? Punto 8, menos a, ¿cuánto vale a? 0. Dividido entonces la función evaluada en x0, punto 2, más 2 veces la suma de todos los puntos que estén intermedios. En este caso nada más tenemos 1. Entonces nada más se va a sumar, digamos, 2.456 por 2, que es que representa esta suma que está aquí. Y después va a seguir entonces el punto xn. ¿Cuál es el punto xn? El valor final de nuestro intervalo, punto 8. La función evaluada en punto 8, que es punto 232, aquí está. Y dividimos todo entre 2n. n, ¿cuántos intervalos? Más bien, sí, ¿cuántos intervalos tenemos? 2. Ahí están los dos, ¿no? Los dos trapecios generados. Están ahí unos trapecios medio triangulares, ¿no? ¿Va? Una vez que se aplica entonces esta regla, de manera muy sencilla, nada más teniendo esto, tenemos que el valor de la integral va a ser 1.0688.
El valor correcto de la integral es este. Entonces tenemos un error de 34.9%. ¿De dónde sale? Bueno, no estamos considerando ni esta parte ni esta parte, pero a lo mejor estamos considerando esta parte de más. Entonces este pedacito a lo mejor entonces se va compensando de esa manera, ¿no? Queda bastante sencillo, ¿va? Y nada más es aplicar esta ecuacioncita, o sea, no hay tanta complicación, digamos, ¿no? Nada más fíjense entonces que para programarla va a ser el primer punto, o sea, el intervalo donde van a hacer su integral se va a sumar aparte, y todos los puntos que ustedes tengan intermedios, por ejemplo aquí ya tenemos, ese sería más o menos esta, ¿no? Ahora tenemos esta de aquí, todos estos puntos intermedios se van a sumar y se deben de multiplicar por 2, ¿va? De acuerdo a todo lo que se demuestra en esta parte, ¿no? En la parte matemática, ¿va? Entonces se suma este más este y luego este más este, pero estos van a ser por 2. Si tenemos aquí entonces serían 5 puntos, estoy contando bien, ¿sí? Van a sumar entonces este, x1, x2 y x3 se multiplican por 2 y se suman a x0 y x4, que son los intervalos de integración. Eso entonces se divide entre 2 veces la cantidad de segmentos que tenemos. Entonces en este caso serían 1, 2, 3, 4 segmentos. Ay Dios. Y todo eso entonces lo multiplican por el valor de los segmentos, que sería x4 menos x0. En este caso 0.8 menos 0, ¿no? ¿Va? Y así, simple y sencillamente. Si se dan cuenta, entre estos números de intervalos sea más, ahora sí que sea más aún, tenemos entonces una mayor cantidad de intervalos, pues entonces el área bajo la curva va a presentar un error menor. ¿Va que va? Bueno, entonces no ven, esta parte de la regla de trapecio es bastante sencilla, no tiene así como que mucha dificultad. Pero ahora vamos sobre la regla de Simpson 1/3, que es otra forma de hacer las integraciones de manera numérica. ¿Vale? La regla de Simpson 1/3 resulta cuando un polinomio de interpolación de segundo grado, esto es una vil y simple parábola, se aplica en la ecuación de aproximación de la integral. Entonces esta f2 va a representar ese polinomio de segundo grado, porque a diferencia entonces de la trapecio estamos utilizando un polinomio de grado 1, una línea recta para pronto, ¿no? Entonces aquí vamos a utilizar entonces una parábola, y entonces si designamos otra vez a, b como x0, x2, integrando y haciendo algo de álgebra, así bueno, eso ya lo pueden ir revisando, que se maneja muy similar a esto que tenemos aquí, ¿no? En esta parte. Ahora entonces en lugar de poner este f1 de x, van a poner f2 de x, que va a ser entonces esa parábola, ¿va? Entonces ahí vamos a tener la parábola, se va a hacer una aproximación como de h sobre 3, h va a representar entonces ese valor, o el ancho, la distancia, la dimensión del intervalo entre a y b, ¿va? Y aquí, si se dan cuenta, entonces a diferencia de lo que tenemos con lo de los trapecios, vamos a tener entonces la función evaluada en el punto x0 o evaluada en a, para pronto, la función evaluada en x2 o la función evaluada en b, para pronto, y vamos a multiplicar por 4 esta vez todos los puntos, o bueno, más bien en este caso solamente un punto intermedio. Ahorita ya me estoy adelantando un poco, ¿no? Pero bueno, porque estamos generando nada más una sola parábola, hagan de cuenta entonces ahora que no estamos generando estas líneas rectas que van a generar trapecios, sino vamos a generar pequeñas parábolas. Bueno, en este caso que se va a generar así, que vamos a necesitar 3 puntos y se va a crear entonces una parábola, y vamos a obtener el área bajo la curva de esa parábola. Va. Entonces podemos desarrollarlo de esta forma, ¿vale? Si se generaliza entonces como la regla del trapecio, la aproximación se puede mejorar al dividir el intervalo de integración en varios segmentos del mismo tamaño. Entonces vamos a generar varias parábolas. ¿Dónde está?
Aquí tenemos entonces lo puse un poco adelante, de que si tengo esta curva, ahora voy a poner 3 puntos para obtener esa parábola y obtener el área bajo la curva de esa parábola, que va a ser la aproximación. En este caso, ahora voy a entonces ir dividiendo y voy a necesitar ahora 3 puntos y después otros 3 puntos y después otros 3 puntos para ir generando pequeñas parábolas, ¿vale? Y entonces la integral total se puede representar de la misma manera que en el trapecio, pero ahora con estas funciones que van a ser esas pequeñas parábolas, ¿vale? Y este va a ir desde x0 hasta x2. ¿Por qué razón? Necesitamos, repito, 3 puntos para generar entonces esa parábola. ¿Sabes? Entonces, bueno, esta onda se va a volver a hacer como en la del trapecio, sustituyendo la regla de Simpson. Se hace un montón ahí de álgebra. Y bueno, eso ya lo pueden ir revisando ustedes, por favor, revísenlo. Agrupando términos, haciendo entonces álgebra, se puede obtener esta parte, todo esto. ¿Sale? Fíjense muy bien cómo está esto. F de x0 y f de xn entonces va a ser los puntos entonces extremos del intervalo a b de la integral, evaluando en esa función, ¿no? Entonces van a ser ahí los puntos que van a estar evaluados aquí y acá, ¿no? Bien acá y acá. Después entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a sumar solamente los impares, los puntos impares, y se va a multiplicar por 4. Y después se va a sumar los puntos pares y se va a multiplicar por 2. Todo eso se va a dividir entre 3 veces el número total entonces de intervalos que tengamos, ¿sale? Y se multiplica entonces por b menos a. Entonces deben tomar muy en consideración que es preferible siempre utilizar un número par de segmentos para implementar este método, ¿sale? Ahora bien, entonces, ¿cómo se va a aplicar? Venga, entonces va a ser la misma función, ¿no? Evaluada desde 0 hasta 0.8 con n igual a 4. Entonces vamos a tener ahí un total entonces de 4 segmentos, ¿sale? Si se usa entonces las 4 divisiones propuestas, voy a tener entonces valores f de 0, f de 0.2, f de 0.4, f de 0.6 y f de 0.8. Recuerden entonces que que el ancho de cada una de estas divisiones debe ser del mismo tamaño y además debemos de tener n más 1 puntos, o sea, hace 5 puntos. Ahí está, ¿no? Entonces, si estimo la integral por medio de esta ecuación, voy a tener entonces el valor de la función evaluada en a, o sea, hace en 0.2, y la función evaluada en b, o sea, hace en f de 0.8, 0.232. Y después me está diciendo aquí que voy a evaluar todos los impares. 1, va a ser entonces el 1, perdón, el 0, el 1, el 2, el 3 y el cuarto. Entonces voy a evaluar el 1 y el 3, los sumo y los tengo que multiplicar por 4. Más 2 veces ahora el punto que sea par. Entonces 0, 1, 2, lo voy a poner aquí, 2.456. Hago esta suma y ahora tengo que dividir entre 3 veces el número de segmentos que tengo. ¿Cuántos segmentos tengo? Tengo 4. 4 por 3, 12. Y multiplico entonces por el intervalo, el tamaño del intervalo que tenemos, que sería de 0.8 menos 0, ¿no? O sea, desde b menos a. Y esto me va a dar un valor de la integral de 1.623467. Ahí. Que el valor que teníamos, que es el original, es 1.640533. El error ya ha disminuido de manera brutal. Que tengo más segmentos, ¿no? ¿Sale? ¿Sale? Como se dan cuenta, entonces esto de la integración es bastante sencillo y rápido, ¿no? Ya nada más es cuestión de que vayan siguiendo estas ecuaciones que están aquí. Son sumas, o sea, solamente tienen que meterla dentro de unos ciertos ciclos. Recuerden que esto son ciclos y que los deben de iniciar siempre cuando sea suma con el nulo sumativo, o no me acuerdo cómo se llamaba esta cosa, ¿no? Inician en 0, el valor donde se va a guardar el resultado total, y finalmente entonces lo van a tener que sumar
a los valores de la función evaluada en a, b, o sea, en el intervalo total de integración. Ahora vamos sobre la regla de Simpson 3/8. Ahora lo que se va a hacer es utilizar un polinomio de tercer grado, hacer una curva de tercer grado, para hacer la aproximación de la integral. Es exactamente lo mismo que se hace, ¿sale? Ahora en lugar, tenemos esta función. Ahora lo que van a necesitar siempre, si van a tener un polinomio de tercer grado, recuerden que necesitan n más 1 puntos, o sea, 4 puntos, para poder realizar entonces esta función de tercer grado, hacer la integral y entonces obtener una aproximación que sea aún mejor que la del trapecio y la regla de Simpson 1/3, que va a representarse entonces por esta aproximación de la integral. Vean de dónde sale eso de la regla Simpson de 3/8 o de 1/3, ¿sale? De ahí viene entonces. Aquí ya nada más es cuestión de aplicar entonces esta regla, que sería entonces 3 veces f de x1, 3 veces f de x2. Se podría juntar esta parte, no hay ningún problema, y sumar entonces estos dos valores de la función evaluada en a, b, y todo dividirlo entre 8, ¿va? ¿Qué es esto? Si se hace esto con los 4 puntos equidistantes que se van a requerir, se hace esta parte. Les digo que pueden juntar este 3, va a ser punto 2 más punto 232, y se tiene entonces que sumar el valor equidistante. Entonces para cortarlo en 4 sería la función evaluada en punto 2667 y la función evaluada en punto 5333, ¿sale? Entonces pasan este valor aquí, pasan este valor aquí, lo suman, lo multiplican por 3 y toda esta suma la dividen entre 8. Se multiplica entonces por esto y se obtiene este valor de la integral, que es un poco menor, ¿no? Que tiene un poco mayor de error que esta, que estamos utilizando 4 divisiones, pero que nos permite entonces generar un poco más de parábolas, y en este caso ya nada más estamos generando una sola función de tercer orden, ¿sale? Esta función la pueden evaluar así de manera directa, o sea, colocarla en su programa de manera directa y ya, olvídense de ello. Ahora sí. Ahora bien, entonces, ya tenemos esas dos reglas, ¿no? Bueno, o sea, las tres, la de trapecio, la de la regla de Simpson de 1/3 y de 3/8. Como vieron acá, entonces, la regla del trapecio se puede efectuar para varios puntos, ¿no? Ir entonces aumentando la cantidad de puntos. Lo que van a hacer es ir incrementando entonces la cantidad de trapecios y por supuesto se hace una aproximación mejor de la integral. La regla de Simpson de 1/3 también entonces se puede hacer para más puntos, solamente entonces se que deben diferenciar bien entre los puntos impares y los pares, ¿va? La regla de Simpson de 1/3 nada más es así de aplicación total y completamente directa, ¿no? La de 3/8, perdón, ¿va? Pero ahora bien, si ustedes quieren mejorar todavía mucho más la aproximación entonces de una integral, se puede hacer entonces una combinación de las reglas de Simpson 1/3 y 3/8. Va. Si nosotros tenemos entonces para la misma integral, ahora tengo 5 puntos, voy a utilizar estos 5 puntos, estos 5 segmentos que voy a requerir entonces de 6 puntos. Ahí están los 5. Ahí están los 6 puntos. Entonces voy a tener valores de x0, x1, x2, x3, x4 y x5, ¿no? Esos valores van a estar representados entonces por esto, ¿no? x0, x1, x2, x3, x4 y x5. La intervalo de integración de 0 a punto 8. Y todos estos valores centrales. ¿Sale? Muchas veces entonces se aplican estas dos reglas en combinación, utilizando entonces los dos primeros segmentos, 1 y 2, aplicando la regla de Simpson de 1/3. Y para los últimos 3 segmentos, utilizar la regla de 3/8. ¿Sale? Porque la regla de 3/8 entonces va a requerir 3 segmentos o 4 puntos equidistantes. ¿Va? La integral para los dos primeros segmentos, que se aplica entonces con la regla de Simpson 1/3, va a ser entonces el intervalo que va a estar compuesto entre 0 y punto 32.
Entonces aquí está un intervalo, otro intervalo, ahí está. Entonces va a ser 4 veces la suma de este más estas dos, ¿no? Todo dividido entre 6 y multiplicado por 0.32 menos 0. Y ya se obtiene entonces esta parte. Para los últimos 3 segmentos, entonces se va a aplicar la regla de 3 octavos. Que voy a aplicar entonces 0.80 menos 0.48, que me va a dar también 0.32. Debe de ser equidistante. Y voy a obtener entonces aquí, aquí no debería ser 0.2, aquí está completamente erróneo. Esto hay que hacerle una pequeña modificación. Ahora entonces la efectúo. Esta es la super magia de la edición total y completa, ¿no? Bueno, ahí estaba, tenía un pequeño error en esta parte. Esto no puede dar 0.48, por supuesto. Que va a ser desde 0.80 a 0.48. No, perdona, 0.32. Entonces, voy a tener el valor de la función evaluada en 0.32, 1.743393. Después, pongo el valor evaluada en 0.80, 2.232. Y todo eso, y los dos puntos intermedios, aquí la 3.186015 y 3.181929, se suman y se multiplican por 3, todo se divide entre 8, se multiplica entonces entre 0.48 y se obtiene este valor. Entonces recuerden, estamos utilizando la regla de 3 octavos. La regla de 3 octavos siempre requiere de 4 puntos equidistantes. Ahí están 1, 2, 3, 4. Y para obtener entonces 3 segmentos, los últimos 3 segmentos, se aplica la regla de 3 octavos. Y si se aplica entonces los dos primeros segmentos, se aplica la regla de 1/3. Entonces finalmente ya tenemos por un lado, mediante la regla de Simpson de 1/3, o sea, utilizando parábolas, 2 parábolas, vamos a tener entonces esta área. Y después entonces aplicando la regla de 3 octavos para los segmentos que restan, que van a ser entonces donde se va a aplicar este polinomio de tercer grado, se obtiene este valor de área. Finalmente la integral total se calcula sumando estas dos áreas, que me va a dar 1.645077, que si se dan cuenta, 60.64, que ese debería ser, esta es la integral entonces del valor correcto, 1.640533. 1.640533. Ya el error ha disminuido bastante, ¿vale? Bueno, en esencia así es como se utiliza. Si ustedes entonces van a tener una cantidad de segmentos y quieren utilizar la regla de Simpson combinada, siempre entonces empiecen entonces con los 2n puntos iniciales. 2n porque recuerden que la regla de Simpson 1/3 siempre utiliza, o de preferencia utiliza, un número par de segmentos, ¿vale? Entonces en este caso voy a utilizar los dos primeros segmentos, requiero entonces estos puntos de aquí. Y finalmente siempre para los últimos 3 segmentos, o para los primeros también 3 segmentos, se puede utilizar de esa forma. Se usa la regla 3 octavos para entonces hacer la aplicación y obtener resultados más exactos, ¿vale? Entonces de esta manera fíjense que nada más tienen que utilizar, haciendo la recapitulación, esta ecuación para la regla del trapecio, ¿vale? Se requiere nada más un ciclo. Esta ecuación para la regla de Simpson 1/3. Siempre ocupen un número par de segmentos y van a ser dos, que podría colocarse dentro de un solo ciclo, pero pueden colocar entonces 2 ciclos donde nada más van a sumar los puntos impares y en el otro los puntos pares, y ya se aplica esta parte. Y la regla de Simpson 3 octavos, simplemente lo que tienen que utilizar es esta ecuación de aquí y san se acabó, ¿va? Entonces bueno, de ahí queda esta parte. Espero que haya quedado mucho más que bien explicado, ¿vale? Y bueno, ya también ahí les irán llegando los respectivos ejercicios. Va que va. Bueno, entonces nos estamos viendo. ¡Aló!